El motor Signature utiliza el sistema de combustible de servicio pesado de inyección de alta presión, tiempo-presión. La característica Time Pressure, tiempo-presión, describe el tipo de control de combustible. El tiempo es la variable de control y la presión de suministro a los actuadores se mantiene constante. En esta sección veremos diversos componentes del sistema de combustible del motor Signature. El módulo del Sistema de Combustible Integrado o IFSM contiene muchos de los componentes y conexiones del sistema de combustible. Veamos algunos de los componentes del IFSM. El combustible entra al IFSM a través de una válvula check detrás de la conexión de entrada. Esta válvula impide que el combustible regrese por el puerto de entrada. El motor Signature usa un filtro de combustible de combinación separador de agua. El filtro usa un medio de filtración Stratapor de 10 micras, un sensor de agua en el combustible y un drenado de agua. El filtro separa el agua del combustible y la recolecta en el fondo del depósito del filtro. Cuando el sensor de agua en el combustible o WIF se sumerge en agua, envía una señal al ECM. El ECM alerta entonces al operador de que hay agua en la carcasa del filtro de combustible, iluminando la lámpara de mantenimiento. El ensamble del IFSM contiene una bomba de engranes que succiona el combustible del tanque. La bomba de combustible es impulsada por un engrane integrado al árbol de levas de inyectores a través del engrane loco del IFSM. Este arreglo de engranes impulsa la bomba de engranes a 1.12 veces la velocidad del cigüeñal. Los 4 actuadores montados externamente en el IFSM controlan el flujo de combustible a los inyectores. La cantidad de combustible es controlada por el tiempo de activación o tiempo que el actuador esté abierto. El flujo de combustible para los 4 actuadores viene de un riel de combustible común en el IFSM. Los actuadores operan en pares para controlar el flujo de combustible. Los 2 actuadores frontales controlan el combustible para los inyectores número 1, 2 y 3, y los 2 actuadores traseros controlan el combustible para los inyectores número 4, 5 y 6. Los actuadores de los extremos controlan la dosificación de combustible para su respectivo banco de inyectores. Los 2 actuadores centrales controlan la sincronización de flujo de combustible para su respectivo banco de inyectores. En el IFSM están instalados 3 amortiguadores de combustible de pulsación. El primer amortiguador está instalado en la bomba de engranes. Este amortiguador reduce los picos de presión de combustible provocados por los dientes en la bomba de engranes. Esto proporciona un suministro de presión de combustible más estable para el sistema. Los otros 2 amortiguadores de pulsación están instalados junto a los actuadores. Estos amortiguadores reducen los picos de combustible que resultan de la apertura y cierre rápido de los actuadores. Al estabilizar la presión en el riel común que suministra a los actuadores, se permite que el ECM controle más precisamente el flujo de combustible hacia las cámaras de dosificación y sincronización. La válvula de corte de combustible de estilo de reactivación rápida interrumpe el flujo de combustible al riel de actuadores cuando está desactivada. Esta válvula es capaz de interrumpir el flujo de combustible en caso de sobrevelocidad del motor, paro u otros problemas detectados por el ECM. Esta válvula, normalmente cerrada, recibe una señal del ECM y abre cuando el interruptor de llave se gira a la posición de ON. Cuando el motor se apaga, el combustible contenido en el IFSM absorbe calor de los componentes circundantes del motor. Conforme la temperatura del combustible se incrementa, el combustible se expande e incrementa la presión en los rieles de suministro de dosificación en el IFSM. Si se permitiera la acumulación de esta presión, resultaría en arranque difícil con el motor caliente. Un pasaje entre el riel de suministro de dosificación y el pasaje de drenado en el IFSM, junto con una válvula check montada en cada actuador de dosificación,
proporcionan purga del combustible para reducir esta presión. Se instala un orificio de 8 milésimas de pulgada en el barreno para limitar el flujo de combustible en el pasaje de drenado durante la operación normal del motor. El sensor de presión de combustible está instalado en la parte inferior de la carcasa del IFSM, cerca del filtro de combustible. Las señales de este sensor son utilizadas por el SM para monitorear la presión de combustible. Un sensor de presiones indeseables está instalado en cada uno de los pasajes de salida de dosificación en el IFSM. El SM usa la señal de estos sensores para detectar niveles de dosificación de combustible no deseado a los inyectores. El IFSM tiene puertos en el sistema de combustible diseñados para un adecuado mantenimiento y diagnóstico de fallas. El puerto más grande proporciona acceso a la entrada de la bomba de combustible. El puerto más pequeño se conecta a la salida de la bomba de combustible. Se puede usar el conector rápido junto a los sensores de presión de combustible para revisar la presión del riel hacia el actuador. El conector rápido en la parte trasera del IFSM puede usarse para revisar la restricción en la entrada de combustible. La cabeza de cilindros contiene galerías de sincronización, dosificación y drenado de combustible para dirigir el flujo de combustible a y desde los inyectores. Los inyectores que se utilizan en el motor Signature son puramente hidromecánicos en su operación. Los inyectores de boquilla abierta usan boquilla de una pieza para eliminar vías de fuga encontradas en otros inyectores de estilo de boquilla abierta. En la introducción, el inyector opera bajo aproximadamente 28.000 psi de presión de combustible. Sin embargo, el inyector está diseñado para resistir 35.000 psi. Estas presiones de inyección más altas mejoran el control de emisiones y la economía de combustible. Los émbolos del inyector cubiertos con nitruro de titanio reducen el desgaste y mejoran la resistencia al rozamiento del émbolo. 4 arosellos en el cuerpo del inyector separan los pasajes de sincronización, dosificación y drenado de combustible. Estos arosellos mantienen también la separación del combustible del aceite. 3 cubiertas de nylon cubren los componentes del sistema de combustible y el SM. Las lengüetas en la cubierta inferior apoyan en el soporte inferior. Esta cubierta ajusta luego sobre los birlos de montaje. Las lengüetas en las 2 cubiertas superiores están colocadas dentro de las ranuras en el soporte superior. Las cubiertas giran para ajustar sobre los birlos de montaje. El flujo de combustible se inicia conforme la bomba de engranes extrae combustible del tanque al filtro de combustible. El combustible fluye a través del filtro de combinación separador de agua. Este filtro es un filtro de 10 micras con una eficiencia del 98%. Después de que son removidos el agua y los contaminantes, el combustible filtrado es transferido a la sección de bomba de engranes de la bomba de combustible a través de barrenos internos en el IFSM. La bomba de combustible es impulsada por el engrane del árbol de levas de inyectores. Esta bomba presuriza el combustible. El regulador de alta presión de 320 psi instalado en el IFSM es una válvula de seguridad para evitar daños en caso de que se pegue la válvula de corte de combustible o de otro bloqueo en las líneas de combustible después de la bomba de engranes. El combustible que fluye a través del regulador de alta presión es descargado de vuelta a la línea de drenado en el IFSM y regresa al tanque de combustible. El combustible fluye a través de